Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Danieles. Hoy tenemos un invitado que todo periodista colombiano quisiera tener hoy. Se trata del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y quiero agradecerle primero porque nos permita tener la primicia en Los Danieles de obtener sus primeras declaraciones públicas después de la polémica medida que ordena su detención preventiva dentro de un proceso pues, del que tendremos que hablar mucho. Segundo, porque lo está haciendo a pesar de una circunstancia de salud. Fue sometido a una cirugía odontológica grande y pues sus doctores le habían recomendado que no hablara mucho para facilitar la curación. Entonces vamos a tratar de no excedernos con él, pero sé que queremos oírlo de muchas maneras. Y tercero, porque él quiere mañana, ante otros medios de comunicación, hacer unas declaraciones sobre los detalles jurídicos del caso, por lo cual pues va a reservarse para mañana para ahondar en esos detalles, pero pues hoy vamos a hablar mucho de este tema. Le damos también la bienvenida a Daniel El Malo, que hoy está en silencio y expectante, y nos hizo sufrir mucho con el anuncio de este encuentro en vivo, porque primero invitó a un Zoom multitudinario con los lectores, después desinvitó, después dijo que tenía a alguien, ya casi que no podía decir, yo casi que lo tengo que agarrar del cuello virtualmente para que pudiera contar de qué se trata. ¿Ah? Así es, sí, porque del pelo era más difícil. Pues, señor gobernador, bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Efectivamente, íbamos a tener un Zoom con todos los lectores, un Zoom de esos multitudinarios, hasta 500 personas, que es lo que aloja la plataforma. Pero le agradecemos que a última hora se haya animado a darnos este espacio y entonces posponemos el Zoom para dentro de 8 días. Y bueno, muy bienvenido. Yo creo que empecemos. Mucha gente manda preguntas, mucha gente le está enviando muchísimos mensajes de solidaridad. Y yo quisiera empezar por eso que nos acaba de contar mi colega y tocayo. Usted se entera de la noticia y estaba saliendo de una cirugía. ¿Cómo fue ese momento en el que le coincidieron todas esas cosas? ¿Cómo han sido estos días en términos humanos, pues? Bueno, Daniel, primero que todo a ustedes dos, Daniel Coronel, Daniel Samper, un abrazo, gratitud por permitirme este espacio. Como lo dijo Daniel Coronel claramente, yo le comenté, hombre, estoy como programado para salir mañana a los medios y únicamente pues decidí, como lo dice Daniel Samper, a última hora, dar esta posibilidad también porque considero que no solo es un derecho mío, sino que es una obligación empezar a darle claridad a la opinión pública. Entonces, gracias y aquí estaremos entablando este diálogo hoy y en el futuro cuando ustedes lo quieran nuevamente. Daniel, esto yo creo que la gente lo repite mucho, pero esa es la realidad, hay que decirlo así, esto es una pesadilla. Yo me enteré de esto alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, cuando me enviaron la primera información por un amigo, por un WhatsApp, y yo no podía dar crédito a esta situación. Esto es algo absolutamente inaudito. Yo no quiero tampoco entrar, digamos, en contraataques. Por supuesto, me voy a defender y me voy a defender con mucha convicción, me voy a defender con toda la energía, pero quisiera que esa defensa no fuera tanto atacar a alguien o a alguna institución. No es mi estilo, pero indudablemente esto es una decisión desproporcionada, es una decisión arbitraria, es una decisión sobre todo no fundamentada en el derecho, en la justicia. Entonces, eso duele mucho, eso golpea muy fuertemente, más a una persona que ha abrazado el servicio público como lo he hecho yo, con toda convicción y con toda dedicación. Y esto es un golpe muy duro, Daniel, porque es un tema personal, pero es un tema también familiar. Nosotros somos una familia muy unida. Yo soy un hombre que
fundamentalmente me muevo entre mi trabajo y mi familia. El poco tiempo que me deja el trabajo lo dedico a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre. Y esto golpea muy duro en el plano familiar, pero aún eso para mí es pasable. Lo más duro es lo institucional. El dolor que a uno le representa esto para la institución Gobernación de Antioquia y en general para el país, porque esto crea desconfianza, esto desinstitucionaliza, esto envía mensajes muy negativos. Y ahí también entonces a esa palabra de pesadilla tendría que unir otra que también se repite mucho, pero que la tengo que decir porque la siento, y es dolor de patria. Porque Aníbal Gaviria pues, es una persona, es pasajera, por supuesto me duele y reacciono a ese dolor, pero me parece que lo más grave es el mensaje negativo que se envía al país. No Gobernador, solo, sí. yo quería preguntarle algo que es evidente. Hay una especie de doble estándar con unos procesos en la fiscalía. Mientras hay unas diligencias citadas para personas que realmente representan una posibilidad clara de obstrucción a la justicia, por ejemplo, personas que están citadas a diligencias para presentarles cargos y dictarles medidas de aseguramiento por soborno de testigos, por manipulación de procesos, por obstrucción a la justicia, esos se aplazan por el coronavirus, por la pandemia y todo. A usted lo llaman a indagatoria en medio del coronavirus en abril, en una diligencia silenciosa de la que no nos enteramos. O sea, la indagatoria se cumplió sin que hubiera un escrutinio público sobre ella, y tengo entendido que a usted no lo atendió siquiera el fiscal delegado ante la Corte que lo debía atender. ¿Es así o me equivoco? Sí, la indagatoria la realizó la fiscal asistente, creo que es el nombre del cargo, o digamos que acompaña al fiscal delegado ante la Corte Suprema. Y realmente sí, me parece que fue una indagatoria un poco exótica en medio de la parte más dura de la pandemia. Se realizó en forma virtual. Y le cuento pues que en un momento de la indagatoria la propia fiscal mencionó que ella había tenido que salir prácticamente, digo yo, subrepticiamente, incumpliendo las medidas digamos, de prevención de ese momento para realizar la indagatoria. Aspectos, digamos, yo digo, de detalles circunstanciales, pero que sí demuestran un afán y una intencionalidad que ahora se vino a destapar. Esa rapidez y esa celeridad ahora tiene, pues, digamos, este resultado que a todas luces para nosotros fue completamente sorpresivo. ¿Y por qué cree que sucede? ¿Qué hay detrás? Digamos, ¿cuál es la intención política que puede haber detrás de todo esto? Pues, Daniel, yo honradamente, para mí es tan sorpresivo esto y tan poco fundamentado en derecho, que a uno le parece que tiene que haber algo detrás, algún interés desconocido, pero yo no le podría decir a usted ni al país hoy que tenga alguna sospecha en ese sentido. Lo que estoy seguro es que esto no tiene una fundamentación jurídica, porque no lo tiene y así lo demostraremos. Pero ¿qué hay detrás? No sabemos. Algunas personas que han conocido la medida dicen que hay una especie de contradicción estructural, porque al mismo tiempo lo acusan a usted de ser determinador de unos hechos y en otros de haber sido negligente vigilándolos. Entonces uno o fue negligente y no los controló o dio la orden de cometerlos, pero las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo. Sí, Daniel, algo que tal vez comentábamos y quiero reiterar es, yo no soy el más amigo de litigar en los medios, se los digo con toda franqueza y con el mayor respeto. Ustedes, cumpliendo como cumplen muy bien su oficio, pues buscan
ir al meollo de las cosas y al detalle. Yo no creo que pueda entrar en mucho detalle en esta conversación ni en otras, aún con otros medios posteriores, porque mi estilo no ha sido litigar mucho en los medios, por dos razones. Porque considero que se debe litigar en los estrados y en los organismos competentes, y así lo haremos ante la Fiscalía o ante la Corte Suprema de Justicia. Esos son los dos caminos que nos quedan y eso lo estamos definiendo. Y por otra razón, porque yo no soy abogado y entonces no quiero entrar en unos detalles que tal vez no me corresponden ni me competen. Lo entiendo perfectamente, gobernador, pero es cierto que en el mismo documento lo acusan de haber sido el determinador, por decirlo en el lenguaje jurídico antiguo, el autor intelectual por haberle dado la orden a sus subalternos de firmar unos contratos, y en otras lo acusan de no haberlos controlado. Sí, esa es una, Daniel, esa es una de las contradicciones, pero hay muchas otras contradicciones y muchas otras evidentes vacíos en todo el proceso. Voy a comentarles dos o tres para no dejar en punta ese tema. El primer aspecto es que yo estoy completamente orgulloso de las obras que se realizaron bajo esa contratación. Primero, y eso no lo voy a negar nunca, ni lo voy a ocultar, el puente que se construyó sobre el río Nechí y que unió al Bagre con todo el Bajo Cauca, es la obra más importante en la historia de ese municipio, y así lo reconocen todos los habitantes del municipio, los, como se dice, tirios y troyanos, los de un lado y los del otro, cualquiera. Pero no solo estoy orgulloso de las obras, sino del proceso, de la contratación. Allí no hay ningún delito, allí no hay ninguna penalidad. Pero lo digo para ser franco en una situación, y es porque quiero resaltar el trabajo que hicieron los equipos, la secretaria de Infraestructura y todos los que desarrollaron el contrato y la obra. Pero mire que esto es tan absurdo que yo ni siquiera firmé ni el contrato de la Troncal de La Paz, ni los contratos de adición. Yo no firmé ninguno de esos documentos. Ahora, la norma dice que aún sin la firma, pues usted como suprema autoridad administrativa del departamento es responsable, aunque no haya firmado. Pero yo, además, para hacerle seguimiento a esa delegación que hice no solo en la Secretaría de Infraestructura, sino a esa delegación que hice en todos los demás secretarios y que no hice yo como gobernador, sino que ha hecho tradicionalmente la gobernación de Antioquia, porque son decenas de miles de contratos los que hace la gobernación de Antioquia en esos 4 años. Y sería imposible que los dirigiera y los coordinara directamente el gobernador. Entonces, para eso están los secretarios. Pero adicionalmente, instituimos un comité de apoyo a la contratación, conformado por un grupo de secretarios y de personas de la mayor categoría para que asesorara y acompañara la contratación. Entonces, ni el gobernador Aníbal firmó, ni se delegó sin tener un seguimiento, porque se hizo el seguimiento que hice yo directamente, pero también lo hizo el comité de contratación. Entonces ahí es donde entra la contradicción que tú dices, porque o soy determinador o no hice seguimiento y no hice control. ¿Cuál es la versión? Ahora, la secretaria de Infraestructura y todos los demás funcionarios que participaron en la contratación han testificado en el proceso, por supuesto con toda lógica, que ellos asumieron esa contratación y que yo de ninguna manera fue determinador, sino que hice el acompañamiento que tenía que hacer a la obra en mi obligación como gobernador, como el acompañamiento que hice a todas las demás en los diferentes frentes. Y además instituí y di poder y capacidad al comité de contratación para que acompañara a los secretarios en esa labor. Una pregunta, gobernador, saliéndonos un poco del tema jurídico y entrando directamente en el político. La decisión despertó pues mucha solidaridad de muchos líderes políticos de diversos sectores, pero me llamó en particular
el trino que puso Claudia López, que decía que la decisión judicial se produjo para desviar la atención de las arbitrariedades y el tape-tape de la ñeñe política. Y veo además aquí en las redes que están siguiendo esta transmisión que muchas personas están haciendo esa pregunta, que inevitablemente hay una especie de tufo de que esta medida tiene algo de cortina de humo. ¿Qué opina usted de esa reacción de Claudia López? ¿Qué opina usted de esa hipótesis? ¿Es esto una cortina de humo de la Fiscalía para tapar incluso otras noticias muy polémicas que la misma Fiscalía acababa de dar instantes antes de la decisión que tomó con usted? Sí, Daniel, como te decía ahora, no he tenido la capacidad, ni el equipo mío hasta ahora, lo estamos analizando. Es un análisis que usted mismo se está haciendo, que está haciendo el país y que esperamos que vaya destapándose qué hay detrás de esto, porque vuelvo y digo, detrás de esto no hay un tema jurídico, porque el fundamento jurídico es absolutamente inexistente y eso se demostrará. ¿Pero cree que lo están usando de cortina de humo para la ñeñe política, por ejemplo, en concreto? No sé, Daniel, lo que puedo decirte es que ese trino de Claudia López se unió a miles de trinos, a miles de apoyos. El apoyo en Antioquia ha sido contundente y por eso yo hoy creo que no es el caso de Aníbal Gaviria. Aquí lo que se está hablando es más grande, es el tema de la justicia. Yo tal vez no voy a entrar en el tema del derecho porque, repito, no soy abogado, pero como gobernador sí me toca entrar en el tema de la justicia. Y yo creo que no tiene sentido que el país ahora esté enfrascado en una discusión acerca de una medida de aseguramiento y de detención preventiva al gobernador Aníbal Gaviria en medio de una circunstancia tan absurda, cuando tenemos el 94% de la impunidad, cuando tenemos el 200 o 300% del hacinamiento, cuando los delincuentes delinquen desde las cárceles y eso es el pan de cada día. Entonces, yo creo que lo que deberíamos poner en el tapete de la opinión pública es la justicia. Esta no es la justicia que necesita Colombia. Esta no es la justicia que merece Colombia. El debate más que coyuntura de Aníbal Gaviria es cómo está funcionando la justicia en Colombia. Yo creo que el señor fiscal, y no quiero entrar en esa polémica directa, porque repito, no es mi estilo y uno se mantiene en su estilo, pero obviamente también tengo que ser directo y franco, se equivocó tremendamente. Yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show. Eso no puede ser la posición de un fiscal, salir a hacer a comunicar al país una medida tan desproporcionada y tan arbitraria, mientras el país está esperando otras decisiones de la justicia de mucha mayor dimensión. Yo creo que el episodio doloroso que está viviendo Aníbal Gaviria debe servirnos es para mirar cómo vamos a hacer una justicia más justa en Colombia. Sí, y es el hecho evidente es que nos estamos moviendo por dos rieles con distinta velocidad, que hay unos casos en donde evidentemente ha pasado más tiempo, las cosas van mucho más despacio, convenientemente despacio, a pesar de que es evidente que, por ejemplo, hay personas sindicadas o señaladas de delitos que tienen que ver claramente con la posibilidad de influir el proceso y de obstruir la justicia, pues siguen en libertad, mientras que este proceso pues se mueve dentro de una celeridad, por decirlo menos, llamativa. El llamado indagatoria en medio de la pandemia, dictar una medida de aseguramiento de detención cuando pues digamos no hay ninguna evidencia de que usted esté obstaculizando, manipulando testigos, sobornándolos o haciendo cometiendo los típicos delitos que son de obstrucción a la justicia. Y que existe ese contraste marcado entre los que sí abocan ese tipo de cargos y siguen libres y usted que ahora tiene que asumir una detención preventiva. Sí, yo diría que ese es un aspecto
que ustedes ponen muy de relieve. Yo me enfoco más que en un caso o en casos específicos en la totalidad, en, digamos, el funcionamiento en general holístico de la justicia en Colombia. Me parece que quiero mirarlo de esta manera, si me lo permiten. Hoy a mí me duele un poco tener que estar hoy conversando con ustedes de esto por diferentes motivos, cuando yo creo que lo que yo debería estar haciendo sería seguir trabajando para contener el COVID-19 en Antioquia, para salvar vidas. Entonces me parece que el gran debate que el mundo hoy debe abordar, porque nos lo obliga y nos lo muestra el COVID-19, es el debate de la salud. Pero por otro lado, tomando entonces el símil en esta circunstancia que hoy estoy viviendo, yo no quiero a mí me parece incómodo para mí aún hablar mucho en primera persona, dedicarme al tema de mi situación específica y más bien quiero mirarlo en el caso grande de la justicia para los colombianos. No está funcionando bien la Fiscalía General de la Nación. Eso para mí es claro. No está funcionando bien esa rama y otros frentes de la justicia. Entonces, yo invitaría al país a que aprovechemos, como el mundo creo, debe aprovechar esta situación y esta sacudida inmensa de la pandemia del COVID-19 para que esta pequeña sacudida de Aníbal Gaviria nos sirva para dedicarnos a buscar una mejor justicia, no para Aníbal Gaviria, sino para Colombia en general. A mí también me sorprendió la impertinencia de la medida dado el contexto que estamos viviendo y además porque Antioquia pues lo ha hecho muy bien en el combate contra el coronavirus. ¿Cómo va la lucha en Antioquia contra el coronavirus? Lucha que además se está viendo interrumpida por esta noticia. Sí, Daniel, coincido plenamente. El dolor más grande que me da a mí, además del familiar, personal, institucional que mencionaba, es que no me permitan seguir haciendo ese trabajo. Pero por supuesto otros lo seguirán haciendo muy bien aquí en Antioquia porque este no es un tema de Aníbal Gaviria. El éxito temporal, coyuntural, momentáneo, que en eso quiero ser muy franco, que hemos tenido hasta ahora en Antioquia es un éxito y un logro colectivo. Esto es un logro de toda la sociedad, el alcalde de Medellín, de los alcaldes del área metropolitana. Es un logro de los gremios, es un logro impresionante del sector de la salud. Daniel, nosotros hoy tenemos 10 fallecimientos. A mí cualquier muerte que se pueda evitar me produce un golpe muy fuerte porque ese es la gran obsesión de mi vida, la lucha por la vida y por la equidad. Pero hay que reconocer que 10 fallecimientos en más de 1.500 infectados que hemos tenido en Antioquia representan menos de un 0.07%, de un 0.7%, es decir, menos de un 1%. Eso es una tasa de fallecimientos menor a la que ha tenido prácticamente todos los países del mundo. Y es un logro, repito, colectivo. Me da dolor que no me permitan seguir comandando ese equipo, pero aquí lo seguirán haciendo todos los demás. Y espero que esos resultados puedan seguir manteniéndose en una batalla que por demás es muy larga y muy dura. Yo he sostenido que apenas llevamos 4 kilómetros de una maratón, que son 42 kilómetros, llevamos el 10%, nos falta más del 90%, y viene lo más duro, porque hay que mantener la contención y avanzar también en la reactivación de la economía. Entonces, no dejo de reconocerte que es una frustración, repito, no poder enfocarle toda mi energía a ese propósito, pero aquí queda ese tema bien cubierto por toda una institucionalidad muy robusta. Gobernador, usualmente hacemos de este espacio un lugar para poder hacer comentarios acerca de las columnas, las leemos, las comentamos y hoy aprovechando su presencia lo vamos a hacer también. Primero va a leer Daniel El Malo la suya, la comentamos, después la mía y después cerramos leyendo conjuntamente la de Daniel Samper Pizano. Y también haciéndole una pregunta a usted para concluir esta conversación. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Daniel, si quieres empezamos.
Mi columna se llama Cosas que ayudan a Petro y tiene al final que ver con nuestro tema y nuestro invitado. Bueno, nació, ustedes lo vieron en el Zoom de hace 8 días cuando invitamos a Gustavo Petro. Dice así: tras una amable charla con Gustavo Petro, cálida y divertida como los pantalones de pijama con que atendió el encuentro por Zoom, recibí un correo que llamó mi atención. Y como lo cortés no quita lo valiente, me despedí de los pantalones de pijama con fina cortesía y me ocupé valientemente de lo que revelaba. Según el corresponsal anónimo, la candidatura de Petro marcha a todo vapor, gracias al trabajo incansable de 3 jóvenes ejecutivos que tienen como obsesión subirlo a la presidencia. Esto es una chiva lo que me conseguí. Constituyen su primer anillo de trabajo, el Sanedrín que lo llevará a la casa de Nariño en un viaje que, a diferencia del de La Habana, no parece tener regreso. No se trata de muchachos de la Nacho, de pelo largo y mochila tejida, entre otros clichés. No, la estrategia es mucho más sofisticada. Hablamos de un equipo de ejecutivos modernos y conservadores, egresados de universidades privadas de derecha, que sobrellevan una vida de esmerado comportamiento moral, creen en los valores católicos tanto como en el libre mercado y trabajan sin descanso para que el solio de Bolívar se llame de ese modo en honor a Gustavo, el ex libretista, y para que Hassan Nazar le entregue el puesto a Holman Morris con lecciones para convertirse en adivino incluidas. Imaginaba a Petro montado en las camionetas compradas por Duque, todavía olorosas a nuevo y a chitos, mientras escribía en su cuenta de Twitter frenéticos trinos sin puntuación con las ideas que se le ocurrían en el camino, y las dudas se me agolpaban en la cabeza. ¿Cómo será el gobierno de la Colombia humana? ¿Renunciarán los ministros al tercer mes, como cuando era alcalde? ¿Convocará una constituyente para refundar la patria él también? ¿Utilizará a Ecopetrol de caja menor o la redireccionará hacia la siembra de aguacates? ¿Ofrecerá cuotas burocráticas a Alejandro Ordóñez o le expropiará las tirantas? Para rematar, por las noches me atormentaba la misma pesadilla, que sus más rabiosos tuiteros, borrachos de poder, habrían una correccional en el desierto del Guajira, un gulag humano, para reformar a quienes votamos en blanco. En la enorme cantera abierta, nos obligaban a forjar acero a golpes de martillo para el metro subterráneo de Bogotá. Claudia López levantaba en una carretilla piedras tan grandes como las que se le vuelan por culpa del exalcalde. Jorge Enrique Robledo, descamisado, echaba pica como antes labia y caía exhausto. Sergio Fajardo, rapado a ras de cráneo, empujaba rocas del tamaño de ballenas mientras susurraba se puede, para darse ánimo. Yo observaba en silencio los vejámenes contra Humberto de la Calle, condenado al trabajo forzado de corregir gramaticalmente los trinos del gran líder, hasta que no soportaba tanta ignominia. Guardia, es un señor mayor, tengan compasión, les rogaba. Es verdad, imprecaba el mismo de la Calle, no me dan los ojos para poner más comas. Puntúe, anciano tibio, respondía un bravo tuiterio en medio de carcajadas, y corrija también la sintaxis. Posteriormente nos confinaban en una gigantesca aula doctrinal para enseñarnos a amar al líder humano con todas sus contradicciones, justificar la vez que promovió el voto en blanco para votar por Mocus, o aquella otra en que consideró un gesto democrático ayudar a elegir a Alejandro Ordóñez. Ambas cosas que nos confesó en nuestro Zoom pasado. Petro, su presencia me produce una confusión de sentimientos. Noto su brillantez, aplaudo su apertura, me ilusiona imaginar que luchará contra los clanes familiares de la política con ayuda de su hijo Nicolás, a quien hizo elegir como diputado. Pero a veces me entrego a un mar de desconfianza tan grande como su mismo ego. Quise entonces saber la identidad de los tecnócratas que inexorablemente lo van a llevar al poder y contraté a un exmilitar uribista para que lo averiguara. Ubíquelos y perfílelos, le pedí, mientras le consignaba una cifra de varios ceros a la ultraderecha. A vuelta de pago recibí un sucinto informe que incluía 3 nombres, y esta es la chiva. El primero era Miguel Ceballos. Lo perfilaban como un dandy de gomina y pañuelo en la solapa, elegante fular los fines de semana y costosa bata de seda con copa de brandy en mano en noches de seducción. Su misión para la campaña de Petro era sencilla: volver trizas la paz,
para que la gente salga a votar berraca en el 2022 por alguien que la reivindique. El segundo era un mando medio, Iván Duque. Lo describían como un talentoso hombre de espectáculo dispuesto a lo que fuese para cumplir su sueño de conducir un talk show, incluso a convertirse en presidente. Su misión, elaborar un cóctel de desgobierno y autoritarismo que favorezca a bancos y ahonde las desigualdades para abonar terreno a los discursos populistas. Y el jefe de la cuadrilla, Francisco Barbosa, joven abogado con un extraordinario concepto sobre sí mismo, convirtió a la Fiscalía en policía política, con la misión de perseguir a los opositores, hundir la ñeñe política para enardecer a los ánimos y a la vez acosar de modo vulgar al mismo Petro con el fin de despertar solidaridad en torno a él. Este, pues, es el Sanedrín de Petro, el San Petrín. Con esa sofisticada estrategia, lograrán que quienes dispersaron fuerzas independientes con su voto en blanco terminen quizás apoyándolo. Basta con abrir los ojos para darse cuenta de eso, como Humberto de la Calle cuando corrija los trinos del amado líder. Esa era mi columna de hoy, a la cual le hice reportería hace 8 días en nuestro Zoom. Gobernador, y en estas conversaciones, en este punto se invierten los papeles. Y es usted el que puede preguntarle al columnista Daniel El Malo Sampero Espina lo que usted considere. A ver, hombre, y después de Daniel Coronel lee la columna suya. Exacto, y después vemos la de Daniel Samper Pizano entre los dos. Y al final despertamos al invitado. ¿También le hago pregunta a Daniel Coronel o no? También, sí señor. Muy bien, entonces le voy a pedir una licencia. Lea la suya y le hago la pregunta a los dos. Fregado, muy bien. Entonces, a ver, listo. Entonces voy a leer la mía que se llama El Autofiscal. Y tiene que ver con la fiscalía de la que también habló Daniel el Malo y de la que también hablará Daniel el Padre. Pero el autofiscal pues muestra, digamos, toda esta chapucería en la justicia, en las tareas de la fiscalía, porque un sindicado de unos hechos delictivos termina siendo comisionado por la Fiscalía General para investigarse él mismo, para investigar su propio caso. La historia es increíble, se llama El Autofiscal. Un fiscal señalado de participar en una extorsión recibió hace 3 semanas el encargo de investigar los mismos hechos delictivos en los que presuntamente está implicado. El fiscal, que es el segundo delegado ante el Gaula en Manizales, tendrá que investigarse a sí mismo. La perentoria instrucción le llegó de la Fiscalía en Bogotá. La historia parece sacada de una película. Todo empezó el año pasado en la campaña para elecciones locales. El candidato a la alcaldía de la Merced Caldas, Jonathan Manuel Vázquez Duque, fue capturado el 2 de octubre de 2019 acusado de haber sido el determinador, es decir, el autor intelectual de varios asesinatos ejecutados por paramilitares del Frente Cacique Pipintá. Vázquez terminó con sus huesos en la cárcel La Blanca de Manizales, donde también está recluido el paramilitar Oscar Guillermo Sánchez Múnera, alias Don Mario. De acuerdo con la denuncia de Vázquez, Don Mario le dijo que sabía que estaba preso injustamente y por cuenta de los testimonios de unos paramilitares que controlaba su patrón, Fabio César Mejía Correa, jefe del Frente de Guerra Cacique Pipintá y conocido con el alias de Jonathan. Don Mario le aseguró que así como ellos lo habían metido en la cárcel, tenían la fórmula para sacarlo y que hablaría con alias Jonathan aprovechando un permiso que tenía para salir del centro de reclusión por 72 horas. Una semana después, lo buscó para anunciarle que un emisario vendría a hablar con él. Vázquez, a quien llamaremos en adelante solamente por su apellido para evitar confusiones con alias Jonathan, resultó elegido alcalde de la Merced en las votaciones del 27 de octubre, a pesar de estar detenido. El miércoles 6 de noviembre de 2019, le dijeron que una visita lo esperaba en los cubículos de la prisión. Se sorprendió porque ese día no estaba esperando ni a su defensor ni a nadie. Cuando llegó a los cubículos se encontró a Don Mario en compañía del abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien le dijo, abre comillas, vea hermano, yo estuve hablando con Jonathan y él le mandó a decir que ese problema usted puede que salga, pero de otros 2 señalamientos no va a salir. Entonces me dice que cuánto dinero tenía para cuadrarle esos señalamientos. Cierra comillas. El abogado portador del mensaje merece un capítulo aparte. Samuel Arturo Sánchez Cañón está siendo juzgado en Medellín por soborno de testigos en actuación penal.
La audiencia preparatoria del juicio se aplazó por el coronavirus. A él sí se la aplazaron. Pero las pruebas contra él son sólidas, de acuerdo con los investigadores. También ha sido denunciado por amenazas, estafa, falso testimonio y abuso de confianza, entre otros delitos. Don Mario le pidió inicialmente a Vázquez 600 millones de pesos. Ante la extorsión, el alcalde preso decidió empezar a grabar y a documentar todo lo que le estaba sucediendo. Le contaron que un cabo del IMPEC llamado Santa García lo habían hecho condenar a 37 años de cárcel por un crimen que cometió otro guardián aliado de los paramilitares, conocido con el alias de Mulacoja. Entre las grabaciones hay una en la que don Mario le explica cómo reparten el producto de la extorsión. Abre comillas. 100 para Mariano, 100 para Samuel y 100 para Jonathan. Y a usted lo iban a dejar viendo para arriba y de medio clavo. Cierra comillas. Las identidades de Samuel y Jonathan son claras. Mariano, según la versión que me ofreció el alcalde Vázquez, es Mariano Ospina Vélez, el fiscal segundo especializado delegado ante el Gaula de Manizales. Hablé con Samuel Arturo Sánchez, quien negó la extorsión. Dijo que su relación con alias Jonathan se limita a haber sido su abogado. Sobre el fiscal Mariano Ospina Vélez aseguró, abro comillas, no tengo ningún grado de amistad con él. Es un hombre como la mayoría de los fiscales, pulquérrimo, honestísimo. Me parece una total infamia lo que están diciendo, cierra comillas. El alcalde Vázquez salió de la cárcel hace unos días, aunque continúa con unos procesos pendientes. Lo primero que hizo fue enviar a la Fiscalía General en Bogotá las grabaciones con las pruebas de la extorsión y las transcripciones de esas grabaciones, confiando en que alguien imparcial evaluaría el caso. Hace unos días recibió copia de la carta enviada por el Grupo de Intervención Temprana de Denuncias de la Fiscalía. La comunicación está dirigida al doctor fiscal delegado número 2, Unidad Especializada del Gaula, es decir, a Mariano Ospina Vélez. Le informan que debe hacerse cargo de la investigación por la extorsión a Vélez, comillas, por cuanto le correspondió por asignación automática a esa delegada, cierra comillas. Nada les va a pasar a los paramilitares Jonathan y don Mario, ni al cuestionado abogado Samuel Arturo Sánchez, ni al pulquérrimo fiscal Mariano Ospina Vélez. En cambio, al alcalde Vázquez, que se atrevió a denunciar, más le vale que se ande con cuidadito. Esa es la columna. Qué horror. Bueno, lo cambia. Entonces la palabra es tuya. Yo creo que esto ya es la última parte de la conversación hoy. No, es la penúltima porque después viene la lectura de la de Daniel Samper Pisano y ahí le hacemos la última pregunta. Así es que cualquier cosa que nos pregunte ahora, nosotros tenemos la oportunidad de desquitarnos al final. Muy bien, entonces yo, en ese orden de ideas, ustedes me ponen a mí en la labor de ustedes. Exacto. Yo los voy a poner en la labor mía. Y es, hombre, con todo el cariño y con todo el amor por este país, que sé que compartimos desde distintos frentes, hemos coincidido y coincidimos en algo que no es para nada alegre, sino doloroso, y es que no está funcionando bien la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué harían ustedes para que funcionara bien la Fiscalía General de la Nación en Colombia? Pregunta para Daniel el Malo. Bueno, pues no sé, yo creo que la labor de los periodistas no es tanto hacer diagnósticos y decir qué se debe hacer, sino simplemente cubrir la realidad con las armas periodísticas que tengan, la investigación en el caso de mi colega, la sátira en el caso mío. Yo sí debo decir que me ha sorprendido este fiscal, con gratitud lo digo porque en mi oficio humorístico no sabía bien quién era, me parece que en términos... ¿cómo decirlo sin que suene un poco despectivo? En términos como profesionales y de trayectoria, es un hombre muy joven, es un poco un advenedizo en estos asuntos, entonces no sabía bien quién era, pero para un columnista de sátira sé que va a ser beneficioso una figura como la de él, porque va a inspirar muchas columnas, lo digo además con dolor de patria, como dice usted, pero reconociendo que vamos a tener fiscal, al menos los caricaturistas, para podernos ocupar de su talante y de las decisiones que está tomando, a mi juicio apresuradas, a mi juicio con un tufillo político
pues bueno, que servirá de munición humorística al menos para quienes tenemos que hacer esa labor. No sé ahora mi colega qué dice. ¿Cómo Yo vas a mejorar tengo tú la función de la Fiscalía? yo tengo la percepción de que hay unos problemas coyunturales derivados de la actual forma de administrar la fiscalía y hay unos problemas estructurales de la institución. Creo que la institución es gigantesca, ha sido hasta cierto punto ingobernable. Creo que los fiscales empiezan a conocerla cuando ya se van yendo, que el hecho de que haya crecido la labor misional del CTI de esa manera tan grande por las reformas a la ley penal y procesal, se ha prestado para que haya algunas injusticias de procedimiento y algunas negligencias en otros sentidos, cuando no, francamente, corrupción en muchas áreas de la fiscalía. Y creo que es necesario tomarse seriamente el funcionamiento de la fiscalía, reformar los flujos de trabajo para tener una institución que funcione en un país donde no tiene justicia y donde además por mucho tiempo no ha existido confianza en la justicia. Debemos decir que legítimamente la gente siente que hay una denegación de justicia y que a algunos se las aplican y a otros no, y que además vivimos en un sitio en donde, por desgracia, los débiles son sujetos de justicia, mientras que los fuertes rara vez lo son. Me parece que todo eso ha constituido un caldo de cultivo para que haya demasiadas injusticias en el proceso de investigación y de presentación de cargos en muchos casos. Ahora, también debo decir que la mayoría de los fiscales y la mayoría de los funcionarios de la fiscalía son personas honestas que están tratando de hacer lo mejor que pueden dentro de las limitaciones normativas e institucionales que hay en este momento en Colombia. Sí, Daniel, yo cogería esa última parte que tú dices. A mí me parece increíble los fiscales que yo he conocido en Antioquia. Son gente admirable, gente que arriesga su vida realmente en forma cotidiana. Yo, tanto como gobernador, como alcalde, ahora nuevamente como gobernador, he trabajado hombro a hombro con fiscales, con muchos fiscales, mujeres fiscales valerosísimas aquí en Antioquia. Yo le tengo que decir con toda franqueza eso último que usted dice. En mis noches de ayer y hoy yo pensaba, creo que debe haber muchos fiscales en Colombia que no están de acuerdo con lo que hizo el fiscal general. Sí, yo comparto esa percepción. Yo creo que hay muchos fiscales que están en desacuerdo con las cosas que vienen pasando en la fiscalía y con decisiones del fiscal general. Como les digo, y para ser justo, no creo que todo sea consecuencia de las decisiones de este fiscal, que hay unos problemas estructurales que se vienen arrastrando por años y que, digamos, no ha existido la determinación política de ponerle orden a esto. Y por lo demás, porque también tiene un tránsito difícil, una reforma a la justicia en el Congreso, porque hay muchos intereses en juego. Entonces hay algunos que están pensando en cómo evitar que los poderosos sean procesados por la justicia, cómo crearles más privilegios para evitar el control judicial y el escrutinio público sobre ellos, y eso pues hace también difícil el tránsito de las reformas. Bueno, señores, ahora vamos a la columna de Daniel Samper Pisano. Si quieres la empiezas a leer tú, Daniel, y vamos párrafo por párrafo como solemos hacerlo. Listo, y con eso terminamos. Se llama los archiduques. El primer párrafo es así. El prefijo archi indica, según el diccionario, preeminencia o superioridad. Así, la archidiócesis está por encima de la diócesis y una persona archifamosa es sumamente tal. En la Colombia actual, los archiduques vienen a ser ciertos funcionarios que, aunque dependen de Duque, se creen más poderosos que él y pretenden demostrarlo. El estudio morfológico de los archiduques detecta curiosas características. Primero, exhiben currículos asfixiantes
que no son hojas de vida, sino hojarasca salpicada de estudio, tesis, grados y cargos nacionales e internacionales. Es obvio que nadie presenta un resumen de cualidades donde no proliferen los superlativos. Un vendedor de aguacates por altavoz se convierte en auxiliar comercial de audiomercadeo. Lamentablemente, los matorrales de diplomas no permiten calibrar lo esencial, que es el criterio con que va a ejercerse un cargo, lo que en el arte de elevar cometas se llama peso en la cola. Segunda, en varios de estos currículos se asoma la muy conservadora Universidad Sergio Arboleda, alma mater del presidente Duque, que marca la tendencia reaccionaria del clan y explica la rasquiña religiosa que los lleva a invocar al amparo el amparo de vírgenes y santos. Tercera característica, la plana mayor del Estado ha sido copada por un parche de amigos de Duque con discípulos suyos o compadres de antigua data. ¡Viva la amistad! No hay como los amigos para festejar, celebrar, jugar, condolecerse o hacer travesuras. Pero los cargos de manejo de una nación no son una parranda fraterna, sino algo mucho más digno y complicado. Alguien me explicaba que Iván Duque vivió mucho tiempo en el exterior y al volver cayó bajo el control del presidente eterno, de modo que carecía de suficientes nexos y dominio del medio como para escoger personal de fuentes más amplias. Así, cuando tuvo la posibilidad, se inclinó siempre por retratos del álbum del Eterno o por sus amigos y favorecedores, rasgo típico de la persona insegura. Un ejemplo, le presentaron los currículos de 82 candidatos para la superintendencia de industria y nombró a Andrés Barreto, su abogado personal y viejo cuate. Otros funcionarios recomendados o heredados son figuras peculiares. Algunos callan o leen como la canciller. Otras hablan como la vicepresidente y unos más tarzanean de cargo en cargo como Carlos Holmes Trujillo, a quien, lo digo por bioestética, el tapabocas le cubre ya hasta los ojos y no le permite ver. Esta jugosa hermandad puso en una entidad clave de control institucional, la Fiscalía, en manos de un antiguo compañero de pupitre del jefecito, Francisco Barbosa, cuyo primer instinto es proteger al amigo. Pero lo más grave es que la tribu no cree en impedimentos, ese sano seguro de vida de la ética y sí en la acción inmediata. Por eso, cuando cometió una pequeña infracción la alcaldesa Claudia López, a quien ve como enemiga, el fiscal voló a abrir la investigación penal. Igual procedió contra otro adversario, Gustavo Petro, a partir de una acusación sin fundamento. Mientras tanto, poco sabemos de los asesinos de líderes sociales o la financiación irregular de la campaña presidencial. Se comprende entonces que en la misma semana 4 columnistas y un editorial del Espectador tachen a este funcionario de, entre comillas, poco confiable. ¡Qué mala pata! Salimos por fin de Néstor Humberto y caímos en Barbosa, el cual además organizó con el contralor Pipe Córdoba un intercambio laboral de parejas por el cual él nombró secretaria general de la Fiscalía a la esposa de Córdoba y este designó a la mujer de Barbosa contralora para el medio ambiente. Nepotismos cruzados. ¿No hay más colombianos calificados? Otro que ataca a la voz de AR es el Superindustria, dispuesto a cumplir las instrucciones presidenciales provocadas por prurito personal y contra cierto colega y vecino homónimo, pero en este asunto no me meto porque yo sí creo en los impedimentos. La pasarela de archiduques quedaría incompleta sin el alto comisionado contra la paz, que muy risueño logró la hazaña de venderle a Washington la piel de Cuba. Debería saber que La Habana es leal aliado y durísimo rival. Pregúntele a Estados Unidos. Su maniobra crea un serio problema al país y deteriora aún más la estabilidad de la región. Ya se le pasará la sonrisa y si la Virgen de Chiquinquirá nos asiste, no tendrá a Trump para consolarlo. Temamos a quienes aterrizan golosos de poder y faltos de recato y de prudencia. Para ellos todo es posible y las incompatibilidades no existen. Tuvimos un anticipo de la laxitud oficial cuando el nuevo jefe del ejército debutó con una elegía a Popeye sin que su superior, el presidente, se atreviera a reprenderlo. Ahí se vio la peligrosa elasticidad del caucho que ahora elevó al hijo de Jorge 40 al rango de vocero de víctimas. La columna tiene unas esquirlas que dice: reconozco los esfuerzos del gobierno por afrontar el tsunami del virus. Lástima que el asesor de Teleduque haya hecho de este programa un espacio acrítico con 20% de información y 80% de propaganda y mutuos elogios. Cuando don Iván anuncia una pedagogía,
ya sabemos que está próximo a desgajarse otro duchazo laudatorio. Lo terrible es que pocos minutos después, los noticieros volcarán toneladas de realidad sobre el jardín florido. Esa es la columna de Daniel Samper Pisano que ustedes pueden disfrutar y repasar en losdanieles.com. Señor gobernador, le voy a hacer una pregunta para que antes de despedirnos. Usted ha dicho que no quiere escudarse su responsabilidad en el hecho de que otros funcionarios firmaron. Ha dicho que usted respalda lo que hicieron esos funcionarios, que piensa que está bien hecho, y ha dicho que está orgulloso de las obras por las cuales lo están procesando y le dictaron medidas de aseguramiento. ¿Hay algo de lo que usted esté arrepentido que haría de una forma distinta si hoy fuera ayer? En ese caso específico, se lo digo con toda franqueza, no, absolutamente no. Todo se hizo limpio por mi parte y todo se hizo limpiamente por parte de mis funcionarios. Y eso va a quedar claro. Ahora, en una forma general, hombre, claro que yo sí seguramente me he equivocado en muchas cosas, en la gobernación, en la alcaldía, pero como se dice coloquialmente, se lo digo al país con franqueza. Yo puedo haber metido las patas, pero nunca las manos. Voy a mirar siempre de frente a los antioqueños y a los colombianos. Yo no tengo rabo de paja. Conmigo sí se equivocan. Ok. Yo le tengo una pregunta de cierre, gobernador. Pues hemos visto, o algunos creemos, que la decisión que tomaron contra usted, primero, tiene un rasero distinto a lo que ha sucedido con otros procesos, segundo sucedió en plena pandemia, además. Yo quisiera que usted le enviara un mensaje a las personas que lo eligieron, porque de alguna manera se están quedando también ellas sin representación después de esta medida. Daniel, eso me da la oportunidad de dos cosas, creo. Tengo que enviarle un mensaje a las personas que me eligieron y a todos los antioqueños, lo voy a hacer, pero antes de ese, a tantas personas que me han expresado la solidaridad, instituciones, dirigentes, gremios, medios, ciudadanos del común, antioqueños, personas del exterior. Eso me compromete muchísimo más con seguir sirviendo a mi gente, seguir sirviendo a mi país, seguir sirviendo a mi departamento. Este escollo doloroso no me va a quitar a mí y no me va a alejar de un lema que nosotros hemos tenido en nuestro gobierno que se llama la alegría de servir. Para mí servir es un privilegio y una alegría y eso no me lo van a quitar. Y frente a los que me eligieron, voy a hacerle un comentario también un poco de tipo, digamos, de filosofía jurídica. Que repito, lo hago tal vez en una forma un poco intrépida porque no soy abogado, pero yo también me pregunto en estos momentos hasta qué punto un gobernador elegido popularmente como Aníbal Gaviria, con más de 850.000 votos, puede ser alejado de su cargo en una forma tan arbitraria y tan improcedente. Yo creo que ese es un tema que además se tendrá que revisar en el futuro, porque permite precisamente que haya arbitrariedades de tipo político sin fundamento jurídico. Entonces a los antioqueños les envío el mensaje ese que de alguna manera decía ahora y vuelvo y repito, pueden confiar en Aníbal Gaviria, como han confiado 3 veces con su voto, y pueden estar absolutamente confiados de que jurídicamente saldrá adelante. Pero además, aprovecho para enviarle un mensaje de esperanza al país en el término de los 2 elementos grandes de lo que he tratado de hablar hoy con ustedes. La salud, es decir, vamos a salir adelante del tema del COVID-19 en Antioquia y en el país. Y en la justicia, yo saldré adelante y eso demostrará que sí hay justicia, aunque ha habido hasta ahora injusticia. Bueno, dice el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hablando por primera vez desde la medida de aseguramiento en su contra, aquí en Los Danieles. Ustedes lo vieron acá. No me arrepiento de nada, estoy orgulloso de las obras,
alguna vez puedo meter las patas, pero jamás las manos. Unas declaraciones que seguramente harán titulares en las próximas horas. Muchas gracias al gobernador por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos cada semana. Estos son los Danieles, columnas sin techo, pero con lectores y con la protección de todos ustedes para quien seguimos trabajando. Daniel, ¿algo que agregar? Nada, un abrazo muy grande. Nos vemos en 8 días con el Zoom colectivo, invitando a todos los lectores. Millones de gracias, gobernador. Muchísima suerte en todo lo que viene. Saludes a su familia y fortaleza. Bueno. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Daniel, columnas sin techo. Nos vemos en una semana.